Hola mis babies, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo. Bueno chicos, como veis en el título, hoy vamos a hablar del caso de Piot. Hola chicos, soy la Marta de la edición. Bueno, resulta que tengo los mejores seguidores del mundo, cosa que eso ya no sorprende a nadie, pero es que resulta que entre mis seguidores hay una chica que estuvo presente y que fue testigo en parte de la investigación policial del caso de Piot. Y ha tenido el detallazo de enviarme un audio bastante largo contándome su experiencia. Evidentemente no voy a decir ni su nombre y la voz está modificada, pero desde aquí ya te lo he dicho por WhatsApp 70 veces que 1000 millones de gracias por tu generosidad y contarme con todos los detalles tu experiencia. Os lo voy a poner, pero creo que primero tiene que venir parte del vídeo, o sea, va a estar este audio prácticamente al final del todo del vídeo, pues para poneros en contexto y saber qué es lo que pasó en este caso. Y ahora sí que sí, no me enrollo más. Y seguimos. Es un caso que me habéis pedido muchísimo y un caso en el que vamos a debatir cosas muy interesantes, y es que este caso, aparte de ser un caso muy fuerte y en el que, como os podéis imaginar, voy a tener que decir muchos eufemismos porque si no YouTube se enfada, y es un caso, ya os digo, muy fuerte. Pero es un caso en el que ha sentado precedentes en la historia de España a nivel juicios, y es que es el primer caso en el que se ha tratado cosas muy americanas. Ya sabes que los juicios americanos suelen ser muy espectaculares, se suelen debatir cosas muy raras y este caso es uno de ellos, así que ya yo lo voy a contar de forma cronológica, así que al final hablaremos de eso. Y también me gustaría dejaros una pregunta. Yo creo que os voy a ir haciendo preguntas a lo largo de todos los vídeos y me gustaría que me respondierais a esa pregunta, y en el caso de hoy me gustaría preguntaros si creéis que el mal existe. Porque si existe, supongo que tendría muchas caras, pero una de las caras sería el de nuestro protagonista, o al menos uno de nuestros protagonistas. Y bueno, ya que estamos, ya sabéis que me podéis seguir en todas las redes sociales y todas esas cosas que ya sabéis, y que quiero llegar a los 100.000, cada vez queda menos, pero podemos darle un arrechucho. Y pues ahora sí que sí, no me enrollo más y comenzamos. Para comenzar a hablar de este caso nos tenemos que dirigir a 2017 en una urbanización llamada La Alboreda, que se encuentra en Piot, en Guadalajara, España. Esto es una urbanización de unos 4000 habitantes, o sea, bastante pequeña, donde todos son casas bajas, casas chalets o adosados, o sea, un nivel de vida bastante bueno en esta urbanización. Estamos a mediados de septiembre, o sea, hace calor, hace bastante calor todavía, pero ya comienza a hacer un poquitito de brisa, se empieza a estar un poquito mejor, y en este momento los vecinos de la zona empiezan a quejarse al servicio de mantenimiento de esta urbanización, que hace muy mal olor. Se quejan sobre todo de quizás que sean las tuberías o yo que sé, alguna cosa así, pero que huele muy mal, aparte que se dan cuenta de que comienza a haber muchas moscas por la zona. Total, que el 17 de septiembre de 2017, por fin, un grupo de vecinos se queja, hace una queja formal al equipo de mantenimiento de esta urbanización. Se acerca un chico y empiezan como a olfatear un poquito las calles, pensando que puede ser de una alcantarilla que venga este mal olor, pero no les viene de ninguna alcantarilla, sino de una casa en concreto. Así que se acercan a la casa y resulta que la vecina de esta casa dice que ahí vive una familia de origen brasileño, que se han mudado hace muy poquito, que son gente encantadora, que no molestan a pesar de tener 2 niños que suelen ser un poco revoltosos, y que parece que llevan un tiempo sin aparecer, cosa que tampoco le parece extraño porque puede ser que hayan alquilado esa casa por vacaciones, porque estamos en septiembre, o sea,
agosto, mes de vacaciones, en España siempre, septiembre puede llegar a ser también vacaciones. O sea, a la señora no le parece raro que esta familia no aparezca. Lo que hace el chico del equipo de mantenimiento de la urbanización es picar a la casa, efectivamente comprueba que no hay nadie y lo segundo que hace es asomarse por una de las ventanas que está cerrada, pero es como cristal y un cachito de vidrio normal, o sea, el vidrio de la ventana, donde se puede ver un poco el interior. Es bastante por la noche, o sea, es alrededor de las 9 de la noche. Y lo que hace es apuntar con una linterna a ver si ve algo del interior. Y cuando apunta con la linterna se puede ver como el comedor de la casa y ve algo que no le gusta nada. Y es que ve como un montón de bolsas apiladas, como una especie de montaña, pero él intuye que son bolsas. Teniendo en cuenta que huele mal, que los propietarios de esta casa no aparecen desde hace un mes, todo esto se le hace muy raro a este chico y decide llamar a la Guardia Civil. La Guardia Civil se presenta en la zona unos 20 minutos más tarde, solamente una patrulla, y empiezan a hacer lo correspondiente, picar a la casa, tal, nadie abre y deciden abrir la puerta porque esto les parece demasiado raro. Cuando abren la puerta, el olor que sale de esa casa les deja claro que ahí no se sabe lo que ha pasado, pero que hay un cuerpo seguro. Teniendo en cuenta los datos que maneja la policía en este momento, una familia que no aparece, bolsas que parecen ser bolsas de basura industriales en medio del comedor y el olor tan nauseabundo que hay en la casa, la policía no se la juega y llaman al equipo de criminalística. Ya sabéis que yo soy bastante crítica con la policía, bueno, supongo que muchas personas que nos gusta este tipo de temas somos bastante críticos porque hay casos en los que son auténticas chapuzas, pero he de decir que este caso, bueno, es que cero quejas, o sea, lo hicieron increíble. Y es que resulta que a las 10:40 de la noche se presenta el equipo de criminalística con sus trajes para no contaminar absolutamente nada y no entran dentro de la casa, o sea, para este momento se comienza a trabajar sin saber qué es lo que está pasando en el interior de la casa o lo que se van a encontrar. Lo que hacen es marcar, fotografiar y anotar todas las cosas que desde la entrada, porque la entrada comienza como fuera, hay un jardincito hasta la entrada. Analizan toda esa entrada antes de entrar dentro de la casa. Esto les llevaría alrededor de 1 hora porque resulta que en la parte del jardín se encuentran una silla tirada y unas cajas de pizza y todas esas cosas pues las van anotando y les van haciendo fotografías. Hasta que llega la comitiva con el juez y el forense que analizarían el supuesto cuerpo que al parecer se iban a encontrar, pero que, repito, ellos no sabían absolutamente nada por el momento. En ese momento, después de haber precintado toda la casa para que nadie entre y no se contamine absolutamente nada, se ponen los típicos trajes blancos y es en este momento cuando entran y ven ese montón de bolsas que os había comentado hace un momento en el medio del comedor. Para ese momento el olor y la fauna cadábrica que podía estar saliendo de estas bolsas era horrible, o sea, ellos tienen que entrar con máscaras porque es completamente insoportable, no se puede respirar. Un efectivo de la Guardia Civil es el encargado de abrir con un cúter una de las bolsas, que por cierto, como os había comentado, efectivamente eran bolsas negras, parecían industriales y estaban atadas con cinta adhesiva plateada, o sea, no estaban atadas con la mano, sino con cinta adhesiva, como que la persona que lo hizo lo quiso cerrar muy bien, y cuando abre una de esas bolsas se encuentra el cuerpo de una persona. Habían bastantes bolsas y en esas bolsas se encontró 2 personas adultas y 2 niños. Lo fuerte de esto es que las 2 personas adultas estaban divididas en 2. Creo que me entendéis perfectamente, no voy a entrar en explicaros más, entre otras cosas porque creo que no y porque no puedo, pero sí, o sea, por la mitad estaban divididas en 2 estas 2 personas. Los pequeños estaban enteros, vamos a decirlo así.
Las partes distintas de cada una de estas personas estaban puestas, por así decirlo, una parte en una bolsa metida dentro de otra bolsa, de otra bolsa, de otra bolsa. Para que me entendáis, eran como diferentes capas metidas en una misma bolsa. Y como os he comentado, el estado de putrefacción era muy evidente, estaba en un estado de licuefacción, que es el estado en el que el cuerpo ya comienza a sacar todos los fluidos. Esto no lo sabía yo, sino que me lo ha archivado Forensic Files, que es una tía chulísima y que la podéis seguir porque es lo más, yo la sigo y bueno, aprendéis un montón de cosas con ella. Una vez encontrado este hallazgo tan increíble y tan horroroso y sin saber por qué le harían esto a una familia completa, al parecer, porque ya no se sabía, y sobre todo a unos pequeños, que es que eso es lo que no se tenía ningún tipo de sentido, lo que hace la policía es buscar por toda la casa, que por cierto no estaba demasiado decorada, o sea, estaba bastante neutra. Encuentran en unos cajones unos pasaportes de Brasil, justamente como había dicho la vecina, que eran una familia brasileña, así que todo coincidía. Resulta que esta familia estaba compuesta por Marcos Campos Nogueira, de 40 años, Janaína Santos, de 39, y sus dos pequeños, Carolina, de 3 añitos, y David, de tan solo 1, bueno, realmente no tenía ni siquiera el año cumplido. Una vez encontrado esto, la policía comienza a hacer unas primeras hipótesis y preguntarse y sobre todo observar lo que estaban viendo, la brutalidad que estaban viendo, y se dan cuenta de un detalle muy importante, y es que teniendo en cuenta cómo se habían encontrado los cuerpos, cabe decir que tenían estocadas bastante fuertes, sobre todo él, sobre todo Marcos, tenía muchísimas estocadas. Ella tenía una aquí en el cuello, todo tendría que estar lleno de sangre y a simple vista se veía todo muy muy limpio, muy recogido y con un fuerte olor a lejía, que costaba un poco oler esta lejía porque se olía, o sea, el olor a putrefacción era como el que predominaba básicamente. Así que la policía piensa, aquí han tenido que limpiar, pero hay zonas donde tú puedes limpiar pero se cuela la sangre. Y proceden a hacer lo siguiente. Donde se nota más el olor a lejía es en la cocina, que era una cocina un poco abierta, y lo que hacen es sacar los zócalos. Los zócalos son como esas baldas que están entre el suelo y la pared, ese trocito que queda ahí, que puede ser pues de cerámica, de parquet, de lo que sea. Las quitan y también quitan el lavavajillas, la lavadora y el fregadero, y se dan cuenta que por ahí abajo sí que se ha colado unos manchurrones bastante importantes de sangre. O sea, el suelo en este momento tendría que estar llenísimo de sangre. Como os he comentado, ya os he dicho hace un momento, la policía está investigando centímetro a centímetro toda la casa y descubren unas pequeñas manchas que no tienen los mismos patrones que otras manchitas que sí que han encontrado. En las manchas, yo os he dicho que la casa estaba muy limpia, pero sí que había pequeñas manchas muy pequeñas que podían ser de salpicones que no se había dado cuenta la persona que había hecho y no los había limpiado. Pero había otras manchas que tenían un patrón distinto y pensaron que es posible que esas manchas súper pequeñas fueran de la persona que hizo esto. Porque no sería ni la primera ni la última vez que las personas o la persona que se dedica a hacer estas brutalidades se acaba cortando. Y quizás esa mancha es de esa propia persona, así que lo que hacen es analizar esa prueba, que es, ya os podéis imaginar, así. Por otro lado, también analizan la cinta adhesiva que cierra las bolsas de basura donde se habían encontrado estos cuerpos, y ahí también encontrarían algunas huellas. Todo lo demás estaba absolutamente sin ningún tipo de huellas. Con todo esto es el turno de comenzar a investigar a esta familia, a la familia de Marcos y de Janaína y de sus hijos, y se dan cuenta que son una familia bastante normal, quiero decir. La Guardia Civil lo que piensa es que esto podía ser un ajuste de cuentas,
pero se dan cuenta que esta familia es muy normal, una familia trabajadora, que además en Brasil, ellos son originarios de Brasil, son familia de un buen estatus, que no se habían metido en ningún lío y que además las cuentas bancarias reflejaban eso, gente bastante normal. Lo que descubren también es que Marcos Campos, el padre, trabajaba en una brasería, en un centro comercial cercano, bueno, a las afueras de Madrid, y que pues efectivamente un tío normal, trabajador, y además sus compañeros de trabajo dicen a la policía que era un hombre que no se solía quedar con sus compañeros de trabajo a tomar cañas, no, o sea, acababa su jornada laboral, era un hombre simpático y tal, pero se iba a su casa y ya está, ahí punto. Por parte de Janaina, 3/4 de lo mismo, una chica normal, con una vida normal, o sea, no podían rascar nada ahí extraño de esta familia. Total, que la policía se centra en el testimonio de los compañeros de trabajo de Marcos y ellos empiezan a contar cosas que serían muy importantes para la investigación, como por ejemplo que Marcos tenía un familiar que no era directo, quiero decir que no era ni su mujer ni sus 2 hijos en España, en Guadalajara, donde él vivía, y este era un sobrino suyo. Y sí que es verdad que Marcos era un hombre que no contaba demasiado su vida, o sea, era un hombre bastante reservado, pero en alguna ocasión sí que dijo que estaba harto de su sobrino, que sus tíos se lo habían enviado aquí a España porque era un joven bastante conflictivo y sus tíos pensaban que igual allí en España enderezarían un poco a este chico de 19 años. Y lo último que llegó a decir Marcos es que tenía dudas de si su sobrino, este chico de 19 años, tenía un lío con su mujer y que en 2 ocasiones, que jamás lo había hecho, Marcos abandonó su puesto de trabajo minutos antes de su hora de tener que irse para ver si pillaba infraganti a su mujer con su sobrino, porque no las tenía todas con él, o sea, tenía serias dudas, pero no había encontrado nada. ¿Quién es entonces este sobrino de Marcos? Bien, este sobrino de Marcos es Patrick Nogueira, un joven de 19 años que efectivamente venía de Brasil, también proveniente de una familia con una posición económica muy buena, de padres médicos, y que este chico pues era bastante conflictivo y sobre todo estaba cero centrado. O sea, los padres de Patrick querían que él estudiara algo, o sea, ellos querían que siguiera los pasos que los padres habían seguido, pero aceptaban que su hijo estudiara y trabajara de lo que fuera, pero es que Patrick no estudiaba, no trabajaba, no hacía absolutamente nada, como mucho jugaba fútbol, que era la cosa que más le gustaba en el mundo, y además si salía de fiesta hasta reventarse. Entonces no podía ser más, no podían seguir esta conducta y deciden enviar, como os he comentado, a Patrick a España, aunque primero estuvo en Londres y en otros sitios. Y cuando Patrick llega a España, los padres de Patrick le piden por favor a Marcos a ver si puede conseguir que su hijo entre en algún equipo de fútbol importante en España, que Patrick, su sueño era jugar en el Madrid, en el equipo de fútbol del Madrid. Pero como os he comentado y como iba diciendo Marcos a sus compañeros de trabajo, Patrick no tenía una buena actitud en casa, no hacía absolutamente nada, no limpiaba, no recogía ni siquiera lo suyo, no aportaba nada y además tuvo comentarios bastante desagradables, como cuando en una ocasión Claudia, que hay que recordar que tenía 3 añitos, no paraba de llorar, no había forma de callarla y Patrick le dijo que la podían dejar fuera de casa, que seguro que así se callaba. Fuera de casa hacía muchísimo frío, o sea, tiene 3 años. Y él lo decía completamente en serio, o sea, cosas bastante feas. Para este momento, esta noticia del hallazgo de esta familia en el chalet de Pioz se ha hecho hiper conocida en toda España, como os podéis imaginar. Y también se había hecho súper conocida en Brasil. La familia en Brasil estaba completamente atónita, lo estaban pasando súper mal, no entendían nada.
y salieron a declarar la familia de Janaina que ella nunca estuvo tonteando, ni saliendo, ni teniendo una aventura con Patrick Nogueira. Esto era completamente mentira, e incluso que los familiares de Janaina escucharon como ella decía por teléfono que tenía miedo y que se sentía muy incómoda ante la presencia de Patrick, porque más de una ocasión se acercó a ella de una forma indebida y además se paseaba como Dios le trajo al mundo. En más de una ocasión, pues no sé, para así provocar o qué, pero esto le hacía sentir a la mujer muy incómoda. Bien, la cosa es que Patrick llevaba bastante tiempo en España, o sea, antes de las navidades de 2016, ¿ok? Vale. Resulta que la convivencia era tan horrorosa que Marcos y Janaina le dijeron a Patrick que se iban a buscar otro piso, otra casa, y ahí es cuando encontraron el piso, bueno, la casa, el chalet de Pioz. Lo que pasa que ellos, tanto Marcos como Janaina, querían perder de vista a Patrick y no sabían cómo hacerlo porque ya habían visto que Patrick era un tipo bastante conflictivo a pesar de sus 19 años y a pesar de que ellos tenían ya 40, bueno, Marcos tenía 40. Y lo que decidieron hacer fue hacer una bomba de humo. Cuando hicieron la mudanza no le avisaron de nada, Patrick estaba por ahí y desapareció de la casa, dándole a entender claramente a Patrick que no querían verle en su vida más. Patrick para este momento se había buscado un piso de estudiantes por Alcalá de Henares y parecía que no se había tomado demasiado mal el hecho de que sus familiares le hicieran esta bombita de humo. Y además la policía consiguió poder hablar con las compañeras de piso de Patrick Nogueira, que eran dos enfermeras, dos chicas que estaban estudiando para ser enfermeras, y las chicas dijeron que la convivencia con Patrick era excelente, era un chico muy calmado, muy bueno todo. Pero gracias a poder encontrar este piso de Alcalá de Henares donde estaba viviendo Patrick, es ahí cuando la policía hace un registro y encuentran varias cosas ahí. Encontrarían un ticket de autobús que dejaría claro que al menos en una ocasión Patrick fue desde su piso en Alcalá de Henares hasta el chalet de Pioz. Además, este viaje que os estoy comentando desde Alcalá de Henares hasta Pioz se hizo hacía un mes, justamente coincidiendo con que hacía un mes que la familia de Marcos no pagaba el alquiler y hacía un mes que Marcos no iba a trabajar, así que se quedaba bastante claro que hacía un mes que había ocurrido todo esto. Además que si le sumamos también que el estado de putrefacción encaja con que haya pasado un mes. Además, la policía encuentra testimonios de personas que estuvieron en ese autobús y que llevaba unas cajas de pizza. Cajas de pizza que, si os acordáis, estaban en la parte del jardín de la casa de Pioz. Así que con todo esto que os acabo de contar, la policía entiende que hay pruebas suficientes e indicios suficientes para localizar a Patrick Nogueira en la casa de Pioz el día que sucede todas estas cosas. Entonces mandan una orden para poder detenerle. Para eso, como no saben dónde está, porque en la casa de Alcalá de Henares, en el piso de Alcalá de Henares no está, deciden triangular el teléfono móvil de este chico. Y resulta que les aparece que no está en España. Por muy poco, Patrick Nogueira se había marchado a Brasil. La policía tenía cámaras de seguridad de Patrick Nogueira tomando un autobús para ir a Atocha. Atocha es como una estación de tren, de autobuses, es como la parada clave de Madrid, ¿no? Como Sants Estació de Barcelona. Y desde Atocha Patrick tomó un metro hasta Madrid-Barajas y allí volaría hacia Brasil. ¿Por qué volaría hacia Brasil? Bueno, entre otras cosas, ha habido un detalle que os he comentado y es que este caso se hizo súper famoso en España, pero es que en Brasil también. Y es que resulta que los padres de Patrick
se enteran de esta noticia, están consternados y deciden pagarle un billete a Patrick para que regrese de España a Brasil, porque pobrecito lo que ha vivido y que quizás esto lo han hecho, no sé, vete tú a saber, que un grupo organizado, igual también van a hacerle daño a su querido hijo Patrick, así que lo traen de regreso a Brasil lo antes posible. Así que la Guardia Civil está súper frustrada porque sabían que tenían algo. Patrick era una persona súper sospechosa y que se haya ido a Brasil lo complicaba todo absolutamente a un nivel máximo. Entonces lo que deciden hacer, en vez de cruzarse de brazos, es encontrar todos los indicios que pueden, milimétricos, para poder hablar o exigir al gobierno de Brasil que lo traigan otra vez de vuelta para que se juzgue en España, porque a pesar de que las víctimas también eran brasileñas, se había cometido en suelo español. El caso es que lo que decide hacer la policía es hurgar un poquito más en la vida de Patrick y se llevan una sorpresa muy increíble. Os he dicho que Patrick era una persona bastante conflictiva, pero a un nivel medio, quiero decir. Parecía que no se metían demasiadas peleas, era un chico tranquilo, pero que no llevaba muy bien la autoridad. O sea, él no quería estudiar, él no quería trabajar, él además tenía los medios para poder vivir como un niño rico, que es lo que era, y se pasaba los días de fiesta y jugando a fútbol, que es lo único que hacía. Total, que la Guardia Civil se entera que en 2013 Patrick Nogueira había estado 45 días en un centro de... porque había literalmente, voy a decirle, dado una estocada a su profesor. Resulta que en 2013, cuando Patrick Nogueira tenía 17 años, estaba en clase, se estaba comportando mal, quizás estaba hablando, yo qué sé, vete tú a saber, y el profesor le dice: Patrick, levántate y ven hacia la pizarra. Patrick se puso detrás suyo, la clase estaba llena de alumnos y él decide darle una estocada en la nuca a su profesor, delante de todos sus alumnos que estaban completamente en shock, y además le da otra en el abdomen, mientras él se queda mirando cómo su profesor empieza a brotar sangre por... bueno, ya os podéis imaginar. Serían los alumnos viendo la pasividad de Patrick y que, según algunos de ellos, Patrick parecía estar maravillado viendo ese... no sé, como su profesor estaba a punto de perder la vida, pues serían los alumnos quienes llamarían a otros profesores, pues a una ambulancia, y podrían salvar la vida de este profesor. Y como os he dicho, solamente tuvo que pasar Patrick Nogueira 45 días en un centro. Después de esos 45 días comenzaría a recibir pues la visita de una psicóloga, que esta psicóloga, por cierto, sería la madre de uno de los mejores amigos de Patrick, quien es Marvin, del cual hablaremos un poquito más adelante, porque este caso, amigos, va increciendo. Y es que resulta que, si os acordáis, en la casa de Pioz se encuentra unas manchas pequeñas con un patrón distinto a las pequeñas salpicaduras que quedaban después de que supuestamente Patrick hubiera limpiado todo. Vale. Pues resulta que estas manchas efectivamente eran de Patrick, y se pudo demostrar porque cuando la policía encontró el piso de Patrick en Alcalá de Henares y lo revisaron entero, también se llevaron a analizar cuchillas de afeitar y todo ese tipo de cosas, y el ADN de estas dos cosas, del ADN encontrado en Pioz y el ADN encontrado en la casa de Alcalá de Henares, coincidían perfectamente. Por otro lado, también se encontró el ADN de este chico, de Patrick, en la cinta
americana, cinta adhesiva que cerraba las bolsas de basura donde estaban los cuerpos de los familiares de Patrick. Bien, teniendo en cuenta la prueba de ADN, la policía ya tiene suficiente como para pedir una orden internacional de detención contra Patrick por haber acabado con la vida de sus familiares. Esto hace un revuelo súper fuerte y sería la hermana de Patrick Nogueira, que además era abogado, era un abogado muy buena, bueno, será un abogado muy buena. Resulta que coge un avión y se dirige hacia España para hacer las primeras negociaciones porque representaría a su hermano en una primera instancia. Y además los familiares de Marcos y Janaina, que como os podéis imaginar también son familiares de Patrick, porque todo queda en familia, también, una persona en representación de todas estas viajó también a España para comprobar que todo esto fuera cierto y bueno, se monta un poco un espectáculo alrededor a todo esto porque al final para las familias tiene que ser algo terriblemente fuerte ver algo así. Total, que la policía para este momento sabe que va a ser un absoluto Cristo hacer que Patrick regrese de Brasil a España. Son completamente conscientes, pero ellos van a hacer lo que esté en su mano. Sin embargo, en este momento pasaría algo que haría que el caso diera un giro más, un giro más de tuerca para que este caso fuera, o sea, más repugnante, retorcido, o sea, le puedes poner todos los adjetivos que tú quieras. Resulta que una buena mañana un jovencito llamado Víctor Lincoln de Araujo se presenta en una comisaría de Brasil con su padre, un teléfono móvil y un USB y está completamente traumatizado, o sea, está muy mal, está muy nervioso. Y le explica a la policía que un amigo suyo llamado Marvin Enríquez le ha dejado un móvil y lo que ha encontrado es algo completamente atroz. Este chico se había encargado de sacar las fotos que había encontrado en ese móvil y meterlas al ordenador y del ordenador al USB. Bien. Resulta que este chico, Víctor Lincoln de Araujo, era amigo de Patrick Nogueira, salían juntos, eran amiguitos, y a su vez era amigo de Marvin Enríquez, que era el mejor amigo de Patrick Nogueira y que a la vez la madre de Marvin Enríquez fue la psicóloga de Patrick cuando Patrick estuvo 45 días en el centro de que os había contado hace un momento. Y bueno, también hay que aclarar que estos dos chicos eran de un nivel adquisitivo bastante bueno, ¿vale? O sea, tal. Resulta que Víctor Lincoln de Araujo se había quedado sin móvil, se le había estropeado y le había pedido por favor a Marvin Enríquez que le dejara un móvil. Y Marvin le dejó su móvil, pero uno de sus móviles, pero hizo como un limpiado de todos los datos de este móvil. Total, que Víctor Lincoln de Araujo enciende el móvil y se da cuenta que en el WhatsApp, en la aplicación WhatsApp, sigue habiendo conversaciones entre Marvin y Patrick Nogueira. Cosa que en un principio no le parece raro porque hay que recordar que Marvin y Patrick eran mejores amigos. Ahora Patrick estaba fuera de Brasil y hablaban todos los días porque eran súper amigos. Pero por curiosidad, Víctor empieza a leer esta conversación y se queda locker. Resulta que esta conversación dura unas 15 horas, quiero decir. No es que estén hablando durante 15 horas, sino que en 15 horas están hablando durante varios momentos. Y en estas conversaciones comienzan con que Patrick le dice a Marvin que va a ir a la casa de Pioz, donde están viviendo sus familiares, que le habían abandonado, entiéndaseme, y que va a acabar con la vida de sus familiares. Le explica que va preparado con 2 pizzas para que le dejen entrar, que va a hacer como que hola, Janaina, porque aparte de esto, Patrick sabía perfectamente que su
tío estaba trabajando en ese momento. Él lo sabía perfectamente, lo hacía con toda la intención. Fue a la casa de Pioz, picó a la puerta. Todo esto es lo que Patrick le cuenta a Marvin, quiero decir. Que fue a la casa de Pioz, pica con unas pizzas diciendo: hola tía, ¿cómo estás? Tal, no sé qué. Le deja entrar y Patrick le cuenta a Marvin que en este momento le da una estocada aquí a su tía Janina, delante de sus dos primitos de 3 y 1 años. A partir de ahí empezaría a contar todo lo que iba haciendo punto por punto, y lo peor de todo es que con fotos. Y hay una frase horripilante, que es una frase que yo creo que a mí me ha marcado esa frase un poco, porque me acuerdo que cuando lo investigué hace mucho tiempo este caso, muy por encima, esa frase como dije, ¿qué? Y es que Patrick le dice a Marvin que los siguientes en perder la vida serían los dos pequeños, y que dice: me parece gracioso que los niños no corren, los niños ante esta situación se abrazan. Es que me da ganas de llorar. Y es que Marvin le pregunta cuántos años tiene. Bueno, él pone jajaja, o sea, tal, jajaja, y dice cuántos años tienen. Y él le dice 4, o sea, 3 y 1 añito. Y Marvin dice: ostras, no sabía que eran tan pequeños. Vale, después de esto la conversación sigue diciendo: guau, huelo fatal, huele a sangre, me quiero ir a mi casa a duchar, no sé qué, o sea, muy heavy. Empieza a hablar sobre sus historias, se hace una foto con su tía, evidentemente sin vida, en 2 partes. Esa foto se la hace en plan selfie, en plan marcando músculo. Fuerte esto. No hace fotos a los pequeños. Y después está hablando durante un buen rato, diciéndole: jolín, sí que tarda mi tío, a ver cómo lo hago, porque me lo tengo que cargar a él también. Y entonces están ahí como debatiendo los dos muchachitos a ver cómo lo van a hacer, hasta que finalmente aparece el tío y hace lo mismo. Bueno, se sabe o se entiende que por la conversación y por lo que os voy a contar a continuación, Patrick permitió que su tío Marcos entrara en la casa, viera el escenario, y sería en este momento cuando acabaría con su vida por la espalda, porque según un testimonio que no llamó a la policía, el día en el que sucede todo eso, un vecino de la zona escucha un grito de un hombre, sabe que la voz es de un hombre y es un grito como desgarrador, pero que no le dio demasiada importancia. Es en plan, ¿cómo no le das importancia a esto? Bueno, en fin, da igual. Entonces lo que podemos entender es que Marcos llega de trabajar, se encuentra en la entrada del jardín a Patrick. Eso a Marcos no le tuvo que hacer ninguna gracia, no sé esta vez si hubo un forcejeo antes de entrar en casa, pero sí que se encontró una silla tirada en el suelo, si os acordáis, del jardín. Después entraría Marcos, se encontraría una escena dantesca y sería ahí cuando acabaría Patrick con él también, con Marcos. La cosa es que el día siguiente Patrick, y tal y como lo cuenta él mismo en el chat de WhatsApp con su amigo, Patrick se va a jugar un partido de fútbol como si no hubiera pasado absolutamente nada. Y durante aproximadamente un día entero estaría debatiendo con su amigo Marvin si tenía que volver otra vez a la casa de Pioz para deshacerse de los cuerpos, pero tenía la duda de no saber qué hacer con ellos, no podía enterrarlos, sentía que los vecinos le podían pillar, no sabía qué hacer y estaba ahí como un poco nervioso sin saber si volver a la casa de Pioz o no. En un principio Patrick Nogueira sí que iba a volver a la casa de Pioz para deshacerse de los cuerpos de sus familiares, pero lo iba a hacer con el coche que tenía una de sus compañeras de piso, que eran enfermeras, hay que recordar, pero estas 2 enfermeras habían cogido el coche para hacer otros recados, así que decidió finalmente no volver a la casa de Pioz. Bien, teniendo en cuenta este chat
que esto ya era la leche, o sea, esto ya era fortísimo, como os podéis imaginar. Ya hay cero dudas de que Patrick había hecho todo esto. El chat, por cierto, se hizo la transcripción de las conversaciones y resultaron en 17 páginas, o sea que había bastante texto ahí de estos dos chicos. Claro, en este momento me vais a decir, escúchame, ¿y Marvin? O sea, Marvin también es culpable en cierta manera. Bien, de Marvin vamos a hablar al final del todo, porque creo que nos tenemos que centrar primero en Patrick y luego os contaré todo lo que pasa con Marvin para no liarnos. Con todo esto, es tan claro que Patrick acabó con la vida de sus familiares que la hermana de Patrick le recomienda a él que se vaya a España a ser juzgado en España, porque como lo juzguen en Brasil, la cárcel de Brasil iba a ser mucho peor para él. Es más, en las conversaciones que tiene Patrick con su amigo Marvin, hace referencia a eso. Dice, me van a pillar seguro, mejor irme para España, que me juzguen en España, estar hasta los 50 años en una buena cama y con gente bien y tal y cual, que estar en Brasil y que me hagan de todo. O sea, él es tan frívolo hasta para eso. Pues finalmente Patrick va hacia España, le esperan un grupo bastante grande de la Guardia Civil en Barajas para llevarle a comisaría y le estarían interrogando durante varias horas. Con todo esto, el 24 de octubre de 2018 comienzan los juicios en contra de Patrick Nogueira por haber acabado con la vida de sus familiares. Bueno, el 17 de agosto, cuando todo sucede, yo estaba en Alcalá de Henares y estaba en la biblioteca y me subí como si todos los días a la 1 de la tarde para mi casa. Yo no vivo en Alcalá de Henares, sino que vivo en Villalbilla, que es un pueblo que está entre Alcalá de Henares y Pioz, que es donde sucede todo. Entonces, para ir a Villalbilla tienes que coger un autobús, y para ir a Pioz tienes que coger un autobús que justo pasa por Villalbilla. Y el autobús de la 1 justo hace esa ruta, o sea, hay dos líneas de autobuses hasta Villalbilla, pues una de esas líneas, que es la 271 o 271, es la que acaba el recorrido en Pioz. Pues yo cogí el 271 a la 1 de la tarde, como todos los días, para ir a comer a mi casa. Y me acuerdo que me acompañó mi novio de aquel entonces a la parada, pero él se fue, o sea, él no tiene nada que ver, él no sabe nada. Entonces él me dejó en la parada, se fue y llegó al autobús a los pocos minutos. Entonces yo dejé pasar como siempre a la gente mayor, a la gente con bolsas, con carga y tal, y ya me puse como a la cola para entrar. ¿Qué pasa? Que en la esquina del autobús, mientras yo hacía fila, había gente que se estaba como, no colando, pero subiendo al autobús, en plan echándole morro. Y yo recuerdo que hacía mucho calor, me pesaba mucho la mochila y yo en plan, joder, tío, que también quiero subir. Y en la esquina esta que te digo del autobús, o sea, al lado de la puerta del autobús donde subes, estaba el chico este. Entonces el chico este coge y ve que ya estoy hasta los mismísimos de esperar y me deja pasar. Me ve que él va a subir primero, pero me mira y dice pasa, y automáticamente, según subo yo, sube él. ¿Qué pasa? Que en Madrid, no sé si en Barcelona es igual, pero en Madrid cuando tú subes al autobús, tú pasas una tarjeta, que es la tarjeta de transporte público, y ahí queda registrado tu nombre, tus apellidos, el tipo de bono que tienes y la hora y los segundos a los que has pasado, ¿no? Entonces yo tico y él tica después y yo me siento en un sitio y ya está, y él es al final del autobús. Y recuerdo que yo no recuerdo las pizzas, porque todo el mundo recalca que ese día llevaba pizzas. Yo no las recuerdo, yo recuerdo que iba como con ropa de deporte, con camiseta de tirantes blanca o camiseta manga corta blanca y unos pantalones oscuros cortos de deporte y una bolsa de deporte oscura, pero no recuerdo las pizzas. O sea, eso es un dato que no recuerdo en absoluto, ya te digo, ha pasado mucho tiempo. Total, yo me subo a Villalbilla, me bajo en mi parada y ya está. Y no sé nada más. ¿Qué pasa? Que al mes se descubren los cuerpos y yo no me había enterado de absolutamente nada. O sea, Villalbilla y Pioz están como a 10 kilómetros de distancia, o sea, están súper cerca, pero el problema está en que justo ese verano de 2016 también desapareció Diana Kerr. Entonces como que todos los medios de comunicación estaban súper centrados en Diana Kerr, ¿no? Entonces yo lo único que veía en las noticias era el caso de Diana Kerr y lo de Pioz, que estaba justo al lado de mi casa, prácticamente no se escuchaba mucho. Total, que el 20 y pico de septiembre
no sé, serían, o sea, finales de septiembre y ya habrían descubierto los cuerpos y todo. Yo estaba en mi casa porque ya habían pasado los exámenes para los que estaba estudiando y por los que iba a la biblioteca todos los días. Estaba en mi casa y me llama mi madre, que está pues blanca, tío, o sea, blanca como la leche. Hay gente que aquí que te está buscando. Y yo, ¿qué? Y había dos hombres en la puerta, vestidos de, pues eso, de calle, preguntándome si era yo, que si soy yo, me pidieron el DNI y me preguntaron si podían pasar. Pasaron a mi casa y resultó ser la policía secreta, que estaban buscando a testigos y a gente que conociera a Patrick. Entonces me preguntaron qué hice ese día y les dije, no, nada, yo fui a la biblioteca y a la 1 me subí para comer en mi casa. Y me dijeron que si iba sola, les dije que no, que iba con mi novio y ahí se pusieron un poco tensos. Y me preguntaron, ¿cómo se llama tu novio? Y yo les dije el nombre de mi novio, bueno, de mi exnovio ahora, pero mi novio de aquella. Y me dijeron, ¿y conoces a este chico? Me enseñó una foto de Patrick. Y les dije, no, en mi vida le he visto. Y me dijeron, ¿seguro? Porque qué casualidad que tú ticaste el billete y justo él 2 segundos después ticó el suyo. ¿No iríais juntos? Y yo en plan, no, a este chico no lo he visto en mi vida. Creo que fue que me dejó pasar en el autobús por cortesía, pero ya te digo, una persona que yo recuerdo ese día como una persona pues normal, o sea, en su mundo, pues que quería subir a su casa a comer y ya está, ¿sabes? Como todo el mundo. Y le dije eso, digo, mira, ¿no? Yo solamente creo que me dejó pasar ese día en el autobús, pero yo no le conozco, nunca he hablado con él, no he sabido nunca nada de él, ni no le he visto en mi vida más que esa vez. Y como que se quedó conforme y me dijeron que no, que vale, que tal, que no pasaba nada, que igual tenía que ir a la semana siguiente al cuartel de la Guardia Civil como para dejar el testimonio por escrito. Y yo, vale. Total, que cuando se van los señores, o sea, a mí me dijeron en todo momento que estaban investigando un caso. Entonces, cuando se van los señores, me dice mi madre, es que han encontrado unos cadáveres en Pioz, no sé por qué he dicho Gijón, han encontrado unos cadáveres en Pioz y creen que este chico ha sido el responsable. Y yo me quedé fría, o sea, tú imagínate de ir un día a la biblioteca tan tranquila a estudiar, te subes a tu casa y coincides con un... O sea, para mí fue súper heavy. Bueno, a la semana, eso, tuve que ir al cuartel de la Guardia Civil a ponerlo por escrito, el testimonio, y me dijeron que no era probable que yo tuviera que ir a testificar en el juicio. ¿Qué pasa? Que el juicio fue en octubre del 2018. Yo para aquella me había ido de la Comunidad de Madrid, me había ido a Asturias a estudiar, y me llega la carta de la citación, que estaba citada para el 25 de octubre a las 9 de la mañana en la Audiencia Provincial de Guadalajara, en calidad de testigo por el crimen. Y fui, tío, ¿no? O sea, no tenía excusa, encima pedí días en el trabajo y todo, fui al juicio y allí me encontré mucha gente que ese día estuvo en el autobús, incluida la conductora del autobús, y éramos muchísimos testigos. Recuerdo que estaba con nosotros en la sala estaba el tío, que luego protagonizó esa escena de que se puso a llorar y a gritarle en plan haberme matado a mí y no a ellos. Pues estaba el señor con nosotros. Lo que pasa es que como el señor no hablaba español, pues como que estaba un poco apartado con la intérprete que le tocó ese día y ya. Y también estaban las compañeras de piso del chaval. ¿Qué pasa? Que esas compañeras de piso como que automáticamente a la hora de estar ahí esperando se las llevaron a otro lado porque dijeron que no querían ver a Patrick. Y resulta que la sala de espera donde estábamos los testigos no tenía puerta, entonces tú veías el pasillo por donde pasaban los policías y tal, y donde pasaba él cuando hacían los recesos y se lo llevaban a una sala aparte para que descansara, para que comiera lo que fuera. Y claro, no querían verle. De hecho, cuando pasaban nos avisaban para que no miráramos y para que el tío del chaval, el del drama, el que se puso a gritar, que totalmente comprensible, no me estoy riendo de él, sino... Bueno, el señor que se llama, no sé cómo se llama el señor, pero como que para que no le mirara, ¿no? Porque no querían disputas y tal. Total, que yo estuve allí, llegué allí a las 9 de la mañana y no testifiqué hasta casi las 7 de la tarde, o sea, 10 horas ahí esperando, preguntándonos qué recordábamos entre nosotros, en plan, ¿pero tú de qué le conoces o de qué recuerdas? Y fue un juicio muy largo. Encima ese día también se presentaron como las pruebas de WhatsApp, de los mensajes que se mandaba con el amigo y tal. Y
y súper heavy. De hecho, a las 3 de la tarde pedimos por favor que nos dejaran salir a comer porque había una máquina expendedora para todo el mundo. Y nos dejaron ir al McDonald's o al Burger King, no me acuerdo, esto no tiene nada que ver, ¿no? Pero nos pidieron por favor que ni habláramos con la prensa ni nada. De hecho, salieron los policías a decir, oye, van a salir los testigos a comer, no queremos cámaras, no queremos que les preguntéis nada. Y de hecho salió como primero el tío del chico a hablar con la prensa para distraerlos y que nos dejaran salir al resto a comer tranquilamente. Y nada, al volver yo testifiqué y ya te digo, fue súper rápido, estuve 3 minutos dentro de la sala. Yo dije que no quería verle, que quería que le pusieran un biombo porque a mí ese chico me da mucho miedo, o sea, porque luego sí le dieron la prisión permanente revisable, pero este chico no está bien de la cabeza y si un día sale y tal, pues no sé, me da mucho miedo, o sea, no va a venir a por mí, pero me da miedo, ¿no? Y entro allí a la sala y me pregunta la fiscal que me dice, tienes que jurar que vas a decir la verdad porque si no es delito, bla, 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 ¿no? Y me preguntó qué hacía ese día, que si recordaba al chico, que de qué le conocía. Le dije, pues eso es lo que te he dicho, que fui a la biblioteca, que el chico me dejó pasar y que no le conocía de nada. Y me hicieron mirarme y me dijeron, ¿reconoce usted a este chico? Y si te fijas en las fotos de cuando le pillan y del juicio, Patrick está muy cambiado, ¿no? Se dejó el pelo largo, se puso gafas, se puso una camiseta, parecía un niño bueno que nunca había roto un plato. Y les dije que sí, que estaba muy cambiado, pero que sí, que estaba segura que era él. Y nada, eso es como todo lo que recuerdo. El juicio fue absurdamente largo. El día de los testigos tenían que haberlo dividido en 2 porque yo acabé súper cansada. La gente que estaba allí como yo, que son gente que a lo mejor se lo cruzó ese día en el autobús o ese día en el supermercado o ese día en el gimnasio, estamos ahí esperando para testificar por 3 minutos y tal. Y bueno, destacable de ese día fue eso, que ese día fue el día que el tío empezó a gritarle dentro de la sala que por qué no le había matado a él, que pobrecito los niños, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y ese día él entró a declarar 2 veces y la primera vez él entró y salió un poco alterado, pero no pasó nada. Pues estuvo hablando con la intérprete, tal, no sé qué, no le entendimos nada porque yo portugués de aquella no sabía. Y poco más, y como que dijeron, tienes que calmarte. Entró un policía a la sala y dijo, oye señor, se tiene usted que calmar. Cuando esté usted listo, volvemos a llamarla a testificar. Y ya fue cuando la segunda vez entró y se escuchaban los gritos en la sala de espera. No se escuchaba realmente lo que se decía, pero se escuchaban los gritos y un revuelo. Entonces entrando policías a sacar al señor y tal. Y ya fue cuando lo sacaron y se lo llevaron a otra sala aparte para que nosotros no nos alteráramos ni preguntáramos ni hiciéramos suposiciones, ¿no? Pero ya te digo, no es tan bonito como lo pintan, de que tú llegas, testificas y te vas, sino que yo estuve allí 10 horas sentada en una silla de plástico, aburridísima, sin poder usar casi el teléfono, no podíamos mirar nada. De Strangis mirábamos el caso por internet para ver qué estaban diciendo, pero eso, no podíamos hablar con la prensa, no podíamos hablar con los policías, con nadie, o sea, un caso muy heavy que a día de hoy me sigue dando mucho repelús. Y así como dato interesante, creo que esto también está en los reportes, ¿no? La casa se puso en venta y la casa nadie no es capaz de venderla al dueño por todo lo que pasó. Creo que esto es todo, no me dejó nada. Había grabado un audio antes de 22 minutos, hace unas semanas, antes de ponerme enferma, pero me enrollaba como las persianas, así que si crees que falta algo, si necesitas más datos de algún punto, pues pregúntame. Te he hecho un resumen, muy resumen, para que no tengas que escuchar aquí 30 años de podcast. Total, que con todo esto llegamos al 24 de octubre de 2018 a los juicios. El juicio de Patrick Nogueira, y la abogada de Patrick Nogueira tiene una defensa muy clara. Esta defensa no es decir que su cliente es inocente, no. O sea, la abogada deja claro que Patrick es culpable. Patrick acabó con la vida de sus familiares. Eso está claro. Pero asegura que Patrick tuvo un golpe en la cabeza y esto ha hecho que él no sea capaz de discernir el bien y el mal o de parar los instintos de querer a alguien, ¿vale? Entonces,
es la primera vez en la historia de España, o sea, esto es heavy, que este argumento se considera firme y se empieza a juzgar esto. Quiero decir, no soy jueza, no soy abogada y probablemente lo estoy diciendo mal, pero es así. Entonces se le hicieron a Patrick pruebas en su cerebro, básicamente. Se le hicieron tags de diferentes formas para ver si morfológicamente, o sea, si la forma del cerebro de Patrick era la correcta y si el funcionamiento del cerebro de Patrick era correcto. Porque lo que se quería demostrar es que este chico era psicópata, estaba claro, pero que no lo había hecho queriendo. Es muy fuerte. ¿Qué pasa? Este debate es súper americano, o sea, este es el típico debate americano porque en España estas cosas no pasan. ¿Qué pasa? Que es un debate muy peligroso, porque tú imagínate que llegan a entrar en este juego en serio, llegan a plantearse estas dudas en serio. ¿Cuántos presos que tenemos en nuestras cárceles tendrían que ser juzgados otra vez porque ellos son psicópatas y claro, no tenían culpa de las cosas que estaban haciendo? La cosa es que Patrick abrió el juicio diciendo que él iba a participar en todas las preguntas que le hagan, cualquier abogado, juez, lo que sea, que él estaba dispuesto a ayudar en lo que sea, que efectivamente él había cometido algo atroz, que se arrepentía muchísimo, pero que él no tenía culpa de cómo era. Y también Patrick aseguró que tenía un golpe que se dio de más pequeño en la cabeza y que quizás esto fue el detonante de absolutamente todo. Él dijo que tenía problemas de ira, que se enfadaba muchísimo y se comportaba fatal con la gente, que no sabía controlarse y todo este tipo de cosas. Sin embargo, por parte de la fiscalía encontraron testimonios por parte de los antiguos compañeros de Patrick en Brasil y resulta que Patrick era un chico que a pesar de que le hacían entradas muy fuertes jugando a fútbol no se enfadaba. Sus compañeras del piso de Alcalá de Henares dijeron que Patrick era un chico muy normal y en general en sus ámbitos normales Patrick era muy normal. Además se supo gracias a los mensajes de WhatsApp entre Patrick y Marvin que Patrick había comprado las bolsas de basura y había comprado también la cinta esta aislante con la que cerró las bolsas aparte del cuchillo, o sea que él lo había planeado tranquilamente. Este chico lo había planeado, sabía exactamente lo que estaba haciendo y en su vida cotidiana era una persona bastante tranquila, pero en este momento decidió de forma consciente acabar con sus familiares. Como os podéis imaginar, la estrategia que utilizó la defensa de Patrick no sirvió de absolutamente nada y el 4 de noviembre de 2018 Patrick fue la primera persona en España en recibir 3 cadenas perpetuas revisables y pues está a día de hoy en la cárcel. Vale. Cerramos esto, me encantaría leer vuestras hipótesis y vamos a hablar de Marvin, el compañero, el amigo de Patrick. Marvin sería detenido por la policía de Brasil acusado de ser colaborador virtual. ¿Qué pasa? Que esta nomenclatura de colaborador virtual no tenía legislación, no se había hablado nunca en ningún caso, entonces es que no se puede juzgar a alguien por algo que no existe, ¿no? Es como decir que tú eres una persona invisible y te voy a juzgar porque has entrado en una habitación siendo una persona invisible y te has colado. Bueno, pues es que no te puedo juzgar por eso porque no hay leyes para eso, ¿no? Entonces, como que había ahí un vacío legal y Marvin solamente estuvo un mes en la cárcel. Sin embargo, teniendo en cuenta la gravedad de la situación y lo dura que fue la condena en España, teniendo en cuenta de cómo son las condenas en España me refiero, el 28 de junio de 2018 Marvin fue condenado otra vez y le llevaron en la cárcel, pero solamente estaría 2 años en prisión y también volvería a salir por otra vez ese vacío legal. Bueno, a todo esto es que Marvin dijo que
como que estaba en shock, él tenía 17 años en ese momento, estaba en shock y como quiso seguirle el juego a su amigo, pero como que no fue consciente. Entonces la policía le preguntó, ¿por qué tú no has llamado a la policía? ¿Por qué tú no has avisado de lo que estaba pasando? Quiero decir, ni siquiera Patrick estaba en tu país, podías perfectamente haber ido a la policía. Y él dijo esto, ¿no? Que no había sido consciente. Sin embargo, a la mañana siguiente, este chico, Marvin, decide poner un tweet diciendo, ha sido una noche loca. Es en plan, o sea, no llamas a la policía, pero sí que dices, ha sido una noche loca, porque claro, te han pasado un montón de fotos, como tu amiguito se ha literalmente cargado a sus familiares. Venga, hombre, chico. Y encima la condena que tiene es de risa. En fin, chicos, hasta aquí el caso de Pioz. Decidme qué es lo que pensáis. ¿Creéis que es una condena justa? El de la condena de Marvin evidentemente no es una condena justa, pero decirme qué condena vosotros le hubieras puesto a este chico. Yo la verdad es que no me queda del todo claro. Y por otro lado, en breves se va a estrenar un documental de alguna de las plataformas que ya conocéis hablando de este caso, así que ya lo veremos, a ver qué nos cuenta. Probablemente, seguro que contarán muchas cosas más que yo, así que me apetecía subir este caso antes y así ya tenéis unas bases, porque un documental evidentemente tiene muchísimo más medios de los que yo tengo y puede investigar muchísimo mejor, pero bueno, ya vais con una idea porque este vídeo corto no va a ser. Así que nada, que ya sabéis que os como vuestra cara.